Entonces, el hecho que Costa Rica tenga mejor capital humano que El Salvador no es una cosa que viene de hace 20 años, de hace 30 años. Es una política que se impulsó desde finales del siglo XIX y que en los años 40 se fortaleció, se definió más claramente la importancia de dedicarle más recursos a la educación. De hecho, en los finales de los años 40 se abolió el ejército y esos recursos permitieron a Costa Rica invertir más en educación. Entonces, todos esos factores hicieron que Costa Rica, por ejemplo, la inversión en educación servía para los pequeños propietarios. Entonces eran pequeños propietarios con más educación y más capital humano para explotar bien su pedazo de tierra, ¿verdad? Eso nos lleva a pensar como en periodos. Por ejemplo, podemos pensar en esta historia del café como en 3 partes. La inicial con el siglo XIX, la parte media hasta los 70, de los 80, la parte del siglo XX, y ahora con la reforma agraria en adelante. Es decir, ahora que hablamos de las 2 partes anteriores, el punto de inflexión podría ser, digamos, la reforma de los años 80. A partir de entonces, ¿qué pasa con el café en El Salvador? ¿Cuál ha sido el comportamiento? Sí, a partir de entonces, bueno, ocurren 2 fenómenos que golpean a la agricultura en general y en particular al café. En primer lugar, la reforma agraria expropia a grandes cafetaleros, expropia a grandes productores agrícolas y se hace en un proceso que no fue muy efectivo. Se forman cooperativas que no pudieron emular, digamos, la eficiencia productiva de los productores anteriores. Y eso es como el caso de Costa Rica, pero por eso me llamaba la atención, porque usted decía, los pequeños productores habían sido parte de un proceso de formación de capital humano. Entonces podría pensarse que los pequeños productores a quienes se les dio las tierras acá no contaban con el know-how suficiente para poder rendir de manera adecuada esas tierras. Claro, quizás ahí hay algunos fenómenos que van coincidiendo. Por ejemplo, en primer lugar, la reforma agraria es un proceso político en El Salvador en 1980. Recordemos que estaba el conflicto ya en marcha. El conflicto ya estaba en marcha y entonces la reforma agraria se hace con algún objetivo también contrainsurgente. Entonces se hace de una manera que quizás no era la más efectiva, ¿verdad? No conducía al mejor proceso de reforma agraria que se podría haber hecho. Unos 8 años antes se había intentado también hacer una reforma agraria. En 1973-74 se intentó hacer una reforma agraria que si esa hubiera fructificado, a lo mejor habría sido hecha con más sentido de eficiencia, porque eran periodos de paz, aunque en ciernes estaba el movimiento revolucionario, y en parte se estaba haciendo también para impedir que ese movimiento revolucionario se desarrollara. Pero esa fracasó, no se llevó a cabo. Entonces en 1980, ya en el contexto del conflicto, se llevó a cabo la reforma agraria, no con ese sentido de un proyecto que buscaba más eficiencia, sino con el objetivo inmediato de contrainsurgencia y de quitarle poder a los grupos económicamente poderosos. Entonces eso distorsiona completamente la eficiencia posible que podría haber salido de la reforma agraria. Eso por un lado. Por otro lado, esta reforma empieza a funcionar durante los años 80 en medio de un conflicto que se desarrollaba más que todo en las zonas periféricas del Salvador, en las zonas agrarias. No estaba la producción. Exacto, entonces
todo ese proceso, esos factores alteran las posibilidades de que la reforma agraria fuera un proceso eficiente, ¿verdad? Primero, la falta de conocimiento, como te has señalado, en contraste con Costa Rica, de los nuevos propietarios, de los cooperativistas. Segundo, el objetivo primero de la reforma es un objetivo político en términos de contrainstrumento. Y tercero, se desarrolla en un periodo de 12 años por venir que fueron de conflicto. Entonces, desarrollado más que todo en la zona central. Entonces, eso le puso limitantes a las posibilidades que tuvo la reforma agraria. Pero lo importante de entender ese proceso es que eso echó al traste el motor de crecimiento que traíamos, que era el café. Entonces, prácticamente uno podría decir que de 1880 se hace el punto de inflexión en que el café se convierte en el nuevo motor de la economía, se establece ya como el nuevo motor de la economía, y 100 años después, en 1980, termina prácticamente el modelo agroexportador. Entonces, el deterioro que empieza a experimentar de entonces la agricultura en general es bien marcado, y todavía a esta altura eso sigue muy similar, sin haber podido recuperar esas capacidades que se tuvieron antes de los 80. Y allí va el café de por medio, de tal manera que el café ahora en El Salvador ha llegado a ser una parte relativamente, digamos, no muy importante en la dinámica de la economía salvadoreña. La participación que tiene el café en las exportaciones de El Salvador es bastante reducida, considerablemente reducida, sustancialmente reducida. Los movimientos de precios del café pueden afectar un más o menos en el desempeño de la economía, pero como cualquier otro producto. Ya no es decisivo como solía ser. Mientras que en países como Guatemala, Honduras y Nicaragua el café todavía sigue siendo importante. De tal manera que hoy, por ejemplo, que los precios de estos años, los precios han estado altos, Guatemala, Honduras y Nicaragua como tienen peso mayor del café, los precios del café han estado altos, han estado, digamos, teniendo esos ingresos adicionales que les ha permitido crecer un poco más que El Salvador, porque El Salvador no tiene esa producción de café. Entonces, el gran desafío para la economía salvadoreña es sustituir plenamente ese motor, encontrar un motor que le permita al Salvador crecer de una manera más sustantiva. El Salvador se ha movido en ese sentido porque se ha movido hacia una producción de exportaciones de industrias, textiles, etcétera, servicios. Pero mi hipótesis es que, aunque ese desarrollo, digamos, esa transformación de esos nuevos productos ha sido sustancial y le ha dado una nueva cara a El Salvador, no ha sido todavía suficiente como para compensar, digamos, el deterioro del motor anterior. Entonces todavía hay que hacer algo más para tener un motor no igual al café, porque no se quiere, quizás eso, no es necesario eso, pero que lo nuevo que surja tenga la fuerza de empujar a la economía salvadoreña mucho más. Quizás como ya no influye ese producto en la economía salvadoreña, la dinámica del crecimiento también es distinta en El Salvador. Hoy, fíjense que en los años anteriores, cuando el café era el motor de la economía crecía por grandes espasmos, digamos. 3, 4 años que crecía a altas tasas y luego decrecía. Y volvía a ocurrir lo mismo en la medida que los ciclos. Exacto. Crecimiento de 3, 4 años y luego frenaban porque los precios se ajustaban a la baja. Entonces el crecimiento de la economía salvadoreña era por impulso. Ahora la economía crece más estable, pero baja.
ya no tiene esos periodos de altos crecimientos de 2-3 años y para volver a bajar su crecimiento, sino que ahora crece de una manera más estable. El problema es que crece muy poco. Entonces lo que necesitamos es que ese cambio que se ha realizado en El Salvador se fortalezca más para mantener ese crecimiento más uniforme, pero a una mayor tasa. Ese es como el desafío de El Salvador. ¿Cómo sustituimos la fuerza que se perdió con el